Buenas noches, amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas, gracias por estar en sintonía de Gente Ve Opiniones. Un día como hoy, pero de 1992, El Salvador escribía una de las páginas más importantes de la historia de este país. ¿Por qué? Porque como pueblo estábamos demostrándole al mundo que hemos sido capaces de terminar uno de los conflictos más intensos que ha tenido la historia reciente de nuestro país, demostrando que cuando nos unimos como país podemos resolver todo tipo de dificultades. 26 años han pasado, muchas cosas han cambiado. Hay quienes no quieren darle crédito a esto, pero solo quienes hemos vivido el conflicto armado, quienes hemos vivido la represión que hubo antes, durante el conflicto, y las cosas que han cambiado, podemos decir, este país lo estamos construyendo entre todos, una democracia que con todos sus errores, con todos sus desafíos, es un ejemplo para muchos países en el mundo. Esta noche vamos a hablar con dos buenas amigas, Norma Guevara, secretaria adjunta del FMLN. Bienvenida, diputada. Gracias, Luis. Un saludo al pueblo salvadoreño, a todos los televidentes de Gente Ve. Y también está con nosotros Nidia Díaz, integrante de la Comisión Política del FMLN y firmante de ese documento histórico que puso fin al conflicto armado. Bienvenida. Muchas gracias. Un saludo también a todas las personas que nos están viendo esta noche. Que la pasen bien. Es importante reflexionar este día, son 26 años que han pasado, hay varias generaciones que han sucedido después de este importante acuerdo, y es importante que mantengamos fresca en la memoria las cosas que sucedían antes de este acuerdo y las cosas que estamos construyendo juntos como país y que están dando paso a cambios importantes en nuestra democracia, y que son legados de esa firma, de ese documento que puso fin a ese conflicto que dejó decenas de miles de muertos. Diputada Guevara, ¿por qué es importante, 26 años después, seguir reflexionando sobre la paz y sobre la paz en estos momentos? Bueno, porque hay un antes de los acuerdos de paz que fue, y hay un después. El momento que vivimos puede tener ya salvadoreños que son candidatos a alcalde, que nacieron en enero de 1992. Efectivamente, una de las personas que nosotros llevamos en San Miguel, una candidata, es de esa generación. Que viven y vivimos todos una condición que es nueva para la historia de El Salvador a partir de la firma de los acuerdos de paz. Y es importante entonces recordar qué es el contenido de esos acuerdos y cómo se expresa en la vida del país, la vida institucional especialmente, y en materia de los derechos de la ciudadanía. Y por otra parte, es importante para las nuevas generaciones, como hoy lo recordaba nuestro secretario general en el acto que como partido hacemos año con año en el Cristo de la Paz, municipio de San Marcos, la génesis del conflicto que enfrentó al pueblo con el gobierno después de solo recibir represión, tenía a la base fraudes electorales, lo recordaba hoy Medardo, represión contra el pueblo, tortura, captura, desapariciones, exilio, ausencia de libertades. Esas cosas hoy son ajenas a la sociedad salvadoreña y debemos luchar para que jamás vuelvan a ser el pan de cada día de la actuación de los gobernantes frente al pueblo. Ese es un gran cambio, por eso merece nuestro pueblo y el mundo que nos acompañó y fue testigo de todo esto, merece que recordemos y ante todo, más que recordar, valoremos lo que conquistó nuestro pueblo con su lucha,
y el papel que como Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional jugamos para llegar a este cambio y que nos empeñemos hoy en atender los problemas y resolver los problemas entre todos. Usted como firmante, Nidia, de ese importante acuerdo, si pudiéramos remembrar y poner en la memoria de la gente, ¿qué factores fueron determinantes para lograr ese acuerdo de 1992? Que fue producto de toda una serie de acontecimientos, incluso producto del inicio de la guerra misma, ¿no? Bueno, la voluntad política de superar el conflicto armado por la vía de acuerdos políticos que pusieran fin a causas que habían originado la misma guerra civil. Nosotros que desde el año 80 fundamos al FMLN y simultáneamente en una alianza con el Frente Democrático Revolucionario también constituimos la Comisión Política Diplomática para ser gestores de los entendimientos. Veníamos en un año muy difícil. Habían matado a Monseñor Romero, a muchísimas personas, correligionarios. Era una intolerancia, ¿verdad? Todas las personas que querían facilitar el entendimiento y habían después asesinado a los dirigentes del FDR. Era una época que, bueno, hasta el mismo presidente de Estados Unidos, Carter, había suspendido la ayuda por país violador de derechos humanos. En la ONU se había nombrado un relator especial para observar el caso de El Salvador sobre derechos humanos. Entonces, cuando llega Reagan, en noviembre del 80, consolida la posición de la oligarquía salvadoreña de no diálogo. Para ellos, diálogo era traición y le apuestan a que cualquier conflicto que se generara iba a ser aplastado militarmente. Por eso fue necesario luchar mucho ese 10 de enero del 81, buscando cambiar la correlación de fuerza y abrir paso realmente a la solución de la crisis. Pero no fue posible esa situación por la aptitud y la intransigencia de quienes ostentaban el poder. Así que la lucha misma del pueblo tuvo su legitimidad no solo nacional, sino en la comunidad internacional. Pasamos 8 años realmente dialogando, desde el 15 de octubre del 84 hasta enero del 92, que suscribimos esos acuerdos. Prácticamente 2 años fueron de negociación, del 90 al 92, pero la lucha del pueblo, pues, en todas sus formas, ¿verdad?, fue creando las condiciones para llevar a esa mesa de negociación en el año 90 una agenda de puntos que tenían que ser garantías para la sociedad. Bueno, de los 10 puntos que discutimos, 6 estaban ligados al impulso democrático, que tenía que ver con cambiar toda la doctrina de la Fuerza Armada, de seguridad pública, la parte de los derechos humanos, la parte del sistema judicial, sistema electoral, la parte propiamente de las reformas constitucionales y, por supuesto, el tema económico-social, que hasta se le puso el nombre problema económico-social, y otros puntos tenían que ver ya con todo el proceso de separación de fuerzas, de procesos de desmovilización de nuestro ejército guerrillero, de la reducción del ejército y depuración del ejército salvadoreño, la conversión del frente a un partido político, la verificación, el calendario. Todo esto no se hubiera hecho si no hubiese habido esa decisión y voluntad política. Al principio de la negociación, la delegación del gobierno decía de que eso era cuestión de tiempo, que nos íbamos a rendir en la mesa, lo usaron tácticamente, pero la correlación nacional e internacional de fuerza, pues, de esa voluntad también de acompañamiento de la comunidad internacional, prácticamente obliga a esta parte del gobierno a tomar acuerdos y suscribir. Al grado fue tal de que el 16 de enero del año 92
no se sabía a ciencia cierta ese día si el presidente cristiano iba a firmar la paz. Por eso cuando él, me imagino que aconsejado por muchos sectores, ¿verdad? Y para favor del pueblo, porque no es lo mismo que una delegación que delega a un presidente firme que el propio que representará al Estado, se vio pues en esa situación y fue una sorpresa positiva, digo yo, porque pues eso no ha permitido que todos estos 26 años, cada gobierno se compromete a un punto, otros ignoran. Pero para analizar ese momento histórico y esa situación que se generó de ansiedad, de anhelo del pueblo salvadoreño, que se convirtió en realidad, es principalmente esa capacidad, ¿verdad?, del Frente Farabundo Martí, principalmente, de llevar todo su esfuerzo y su lucha a un resultado que se plasma en acuerdos políticos para superar no todas las causas, por eso digo causas, que fueran en una dirección de impulsar un proceso democrático que permitiera restablecer libertades, derechos, poniendo fin así a 60 años de dictadura militar y abriéndole paso pues a la construcción de un proceso que nos llevara a un Estado democrático de derecho. Podemos evaluar después cuánto sí, cuánto no y cómo estamos, ¿verdad? Pero la verdad es que para las generaciones de hoy, los jóvenes, los niños, decirles que en aquellos tiempos opinar, hacer propuestas, expresar una adhesión, un sentimiento, tener una estampita de Monseñor, ¿verdad?, era como un crimen político. Ahora no. De música de cubana, música de Guaraguao, de cualquier. Guaraguao. Sí, era delito. Entonces estaban totalmente combinados los derechos. Pero ahora nuestros jóvenes pueden expresarse, hacer propuestas, y cada partido en las contiendas electorales que vienen puede adherir cada vez más apoyos. Nosotros ya 2 periodos llevamos en el gobierno y también hemos tenido muchos diputados, alcaldías, porque el pueblo así lo decide y nadie va a ser asesinado, nadie va a ser, digamos, violentado en sus libertades. Y ese quizás es de los mejores legados que se tiene. Y aquellos que querían mantener el status quo, ¿verdad?, de la dictadura, les costó y les sigue costando, ¿verdad?, aprender a vivir en un proceso democrático como el que hemos conquistado. Entonces la voluntad política cuenta y sobre todo esa voluntad expresada en el pueblo soberano, ¿verdad?, que le dio toda la legitimidad y el apoyo al Frente Farabundo Martí para echar adelante pues este proceso. Para la implementación, diputada Guevara, de estos acuerdos de paz, fueron necesarias ciertas reformas que fueron pues, conquistas, ¿verdad? ¿Cuáles son estas reformas y condiciones que impuso ese acuerdo luego de aquella etapa en la que ya nos decía Nidia? Como alguien escribió hoy en las redes, solo a quien le zumbaron las balas por la cabeza sabe el cambio que hubo con el acuerdo de paz. Sí, realmente el Frente logró en México el acuerdo de reforma constitucional y antes de la firma de la paz, las condiciones principales de registrarse reforma de 37 artículos de la Constitución, la Asamblea Legislativa saliente en abril del 91 aprobó de manera completa lo acordado por las partes y la Asamblea entrante del mismo año 91, antes de la firma de los acuerdos de paz, ratificó las reformas constitucionales. Estas reformas, que no son las únicas, pero que son como la madre de las otras, que son leyes y creación de instituciones, recogen un cambio en el sistema de justicia, puesto que se reconocía que la impunidad tolerada por la Corte Suprema de Justicia había sido causa de conflicto. No había juez que
que dijera, por ejemplo, que llamara a nadie, que llamara a la persona que en el pick-up llevó a Monseñor Romero del Hospital Divina Providencia, de la iglesia, a un hospital. Nunca lo llamó un juez ni un fiscal. A la policlínica fue, ¿verdad? A la policlínica. Y yo he platicado con personas, dice, en mi pick-up lo llevé, pero jamás me llamaron. O sea, había una indiferencia tal de lo que se llama sistema de justicia frente a esas crueldades. Si eso pasa con el máximo jerarca de la Iglesia Católica de aquel momento, ¿qué podía pasar con Juan Pueblo, María, monjas, periodistas? Entonces, el sistema de justicia es transformado radicalmente buscando que exista independencia judicial, que tenga elementos para su autonomía, como el 6% de los tributos para el presupuesto, como mínimo, para el presupuesto de la Corte Suprema de Justicia. Este fue uno de los elementos que se entró. La creación del Tribunal Supremo Electoral, que sustituye al Consejo Central de Elecciones, que fue actor de los fraudes electorales. La creación, la separación de la seguridad pública del ramo de defensa, están contenidos dentro de esta reforma. La creación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la creación del Consejo Nacional de la Judicatura, la creación de un sistema de formación policial. Entonces, las reformas, y luego darle a la Asamblea facultades que no estaban contenidas en la Constitución del 83, de elegir por voto calificado determinados funcionarios y otros con voto normal, mayoría simple. Estas atribuciones de la Corte Suprema, del Tribunal Supremo Electoral, de la Asamblea Legislativa, la creación de estas otras instituciones, están consignados en la reforma más importante y también el límite de la propiedad privada sobre la tierra, con lo cual se culminaba el remedio de reforma agraria que habían hecho en el 80. Entonces, las reformas principales están estas, pero después se creó un mecanismo llamado Comisión Nacional para la Verificación de los Acuerdos de Paz, integrada por todos los partidos que estaban en la Asamblea Legislativa y en COPAS y el FMLN y el gobierno, y en esa instancia se elaboraron, por ejemplo, la adecuación del Código Electoral, la ley de la Academia de Seguridad Pública, la nueva doctrina de la Fuerza Armada, o sea, darle cuerpo legal. La Defensoría del Consumidor viene de los acuerdos de paz, dentro del tema económico-social, que Nidia recordaba. Entonces, esta reforma, lo que hoy vemos con naturalidad, porque ahí está, ¿verdad? Ya sé cómo me puedo candidatear yo para ser del CNJ, ya sé cómo puedo ser candidato o candidata para la Corte Suprema. Eso no existió antes de los acuerdos de paz. Hoy se da por hecho, se ve de modo natural, pero no existía, y es parte de generar para nuestra patria una nueva nación con un soporte de respeto a las instituciones y de respeto ante todo a los derechos humanos. Y eso es lo más importante, porque las nuevas generaciones, como ustedes muy bien lo apuntaban, pues muchas veces creen que esto era así, ¿verdad? Como los chicos que nacen hoy con el celular, que creen que todo el tiempo ha habido celular, ¿verdad? Creen que todas estas instituciones han existido por siempre. No es así. En este país las cosas eran diferentes y el acuerdo de paz permitió todos estos cambios. Vamos a seguir profundizando, pero antes tengo que hacer una pequeña pausa. Tenemos importantes mensajes para nuestros amigos y amigas. Ya regresamos.
Bueno, y quiero recordarle que estamos en la previa de nuestro 4º aniversario, 4 años, mostrando el otro lado de la información, el otro lado de la historia que la gente necesita ver, un lado que a veces hay quienes no quieren que le mostremos, pero aquí estamos haciendo este trabajo que consideramos es muy importante. Vamos a ver, durante la celebración de este 26 aniversario de los acuerdos de paz, el presidente de la República hizo referencia a este hecho histórico y marcó la importancia que tuvo para lo que hoy conocemos como el proceso democrático salvadoreño. Veamos lo que dijo el presidente y luego me gustaría que lo comentáramos, ¿les parece? Bueno. Veamos. Sumemos más voluntades y cuidemos cada día con nuestras acciones este irreversible camino de paz y esperanza que emprendimos valientemente como hijos e hijas de una misma patria el 16 de enero de 1992. Este es una noble meta a la que todos podemos aportar sin renunciar a ninguna posición política o aspiración propia, cuando ponemos los sagrados intereses de nuestro pueblo por encima de todo. Prácticamente fue una invitación del presidente, Nidia. Claro, es que de eso se trata, ¿verdad? Mucha gente pensó que al suscribir los acuerdos ya estaba la paz, pero es el punto de inicio de la construcción de la paz y de la democracia en este país. En la mesa ambas partes reconocimos que no había democracia. Por eso uno de los propósitos de los acuerdos era precisamente ese impulso, ¿verdad?, que debía darse. Solo las libertades, los derechos, las nuevas instituciones, ¿verdad?, que hay que seguir fortaleciendo. Hay otros retos, pues la Constitución te habla de una democracia representativa y no hablamos de la participación. Hablamos de una pluralidad, pero no hemos aprendido una cultura de tolerancia, de respeto a la diferencia. Pues claro que tenemos ideologías diferentes, por eso hay pluralidad, pero hay intolerancia todavía en sectores. El presidente, cuando te dice sigamos construyendo, sumando voluntades, es porque el FMLN, una de las características que ha tenido es que ha construido, ¿verdad?, cambios, ha estado construyendo la paz permanentemente, pero desde una perspectiva integral. Una perspectiva integral es cuando tú ves la parte democrática, espiritual, política, pero tiene que ir acompañado de lo económico, lo social, lo cultural. Y si tú ves en los 26 años, 18 estuvieron conducidos por los gobiernos de Arena y 8 han sido conducidos por el FMLN en ese proceso de construcción. En los primeros 18 se dio un proceso contradictorio, a la par que se desarrollaban e impulsaban las nuevas instituciones, que se iba dando una inclusión política de todos los sectores de la sociedad, que se iba practicando el libre ejercicio, con todos sus problemas, ¿verdad?, de ejecución de acuerdos, pero al final habíamos avanzado. Iba dándose el impulso de otro proceso que desde el gobierno de Cristiani, en el año 89, se comenzó a desarrollar, que era el neoliberalismo. ¿Y qué es ese proceso? Es excluyente, concentrador de la riqueza. Cuando nosotros llegamos, porque sí fue la voluntad del pueblo en el 2009, ¿cómo encontramos el país? En una economía menos 3.6. ¿Dónde estamos ahora? En una economía positiva 2.4. Éramos el 6º país mundial de consumismo sin producir nada, con 3 millones de personas fuera de El Salvador. Las cárceles, más de 24.000 personas, y en todo el territorio el crimen organizado, estructurado. Encontramos crisis en El Salvador. Mucha gente hasta nos decía, miren, no asuman el gobierno, porque está difícil. Aunado a la crisis mundial del sistema, ¿verdad?, que en países que se conocen como desarrollados, donde privó el estado de bienestar, quitando programas, subsidios, reformas. Era impensable eso. Claro, y aquí al contrario, comenzamos, ¿verdad?, a incluir socialmente a la gente y económicamente. Entonces, ese componente, que fue un déficit durante 18 años,
tiene unos resultados posteriores, ¿verdad? De hecho, el gobierno del expresidente Mauricio Funes comenzó con su gestión con un plan anticrisis. Exactamente. Ahora tenemos la posibilidad de tener un plan de desarrollo con una perspectiva hacia un país productivo, educado, seguro, y como dice Salvador Sánchez Serén, hacia una perspectiva de un buen vivir. Nosotros le agregamos y con justicia social, decimos. Pero todo eso se va construyendo y hay que apostarle, ¿verdad? Hay que seguir apostando. Y nosotros no tenemos el poder económico, pero la voluntad política de conducir este país, de hacer políticas públicas, de legislación que ponga en el centro a la persona humana y seamos respetuosos de sus derechos económicos, sociales, culturales, políticos. Y de eso estamos haciendo. Te quiero decir de que el cambio, el viraje, se experimenta. Porque ahora, por ejemplo, podemos decir con mucho orgullo, tenemos educación gratuita, desde la educación inicial, que uno está en el vientre, hasta la universidad. Y estamos apoyando la economía salvadoreña de las familias, no solo porque estamos dando los paquetes escolares, porque estamos contribuyendo a la nutrición, con la alimentación en las escuelas, o con un paquete agrícola. Pero aquí hay siembra ya de frijol y maíz. Hace 8 años que llegamos, nos habíamos convertido en un país importador de granos básicos, con una gran inseguridad alimenticia. Ahora no, ahora estamos buscando tener un mercado interno con productos propiamente nacionales y también la posibilidad de exportar en un momento determinado. Entonces vamos avanzando en toda esta dirección. Apoyamos a la familia con sus subsidios, apoyamos también en ciertos lugares a la gente adulta mayor de 70 años. Es decir, como digamos, esfuerzos del Estado para ir superando esa desigualdad. Imagínate, hemos bajado 8 puntos en la desigualdad. Solo eso es un factor positivo. Y a veces la gente no lo nota porque no te impacta a ti. Pero si uno ve toda la sociedad en su conjunto, la salud va adelante con una reforma. Y por más presiones de los sectores, ¿verdad?, de poder, y los acreedores mundiales de que quitemos los programas, los paquetes, que eso, bueno, el partido de oposición, Arena, que tiene poder económico, le dice a uno, mire, ustedes derrochan el dinero, ¿dónde está?, etcétera. No sigan invirtiendo, no hay. Y escuchaba un candidato hoy que ofrece impuestos, ¿verdad?, pero será relacionado a lo que hizo Cristiani cuando llegó, que quitó el impuesto del patrimonio e impuso el IVA. Por ejemplo, esos son impuestos regresivos, ¿verdad? Uno era positivo, pero lo quitó y puso un regresivo, ¿verdad?, hacia el pueblo. ¿Qué tipo de impuestos quieren poner el pueblo, verdad? Que, bueno, tenemos experiencia cuando llegan personas neoliberales que solo piensan, pues, en usar el Estado para enriquecerse y no para servir. Tenemos la experiencia de Macri en Argentina ahorita, que ha retrocedido todo lo que se hizo en 12 años por parte de Ernesto Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. O lo que sucede en Brasil, que reformaron la Constitución para congelar 20 años la inversión social. Esa es la filosofía de estos señores. Y uno se pregunta, ¿y el pueblo querrá eso o querrá seguir adelante? Porque para eso se requiere voluntad política, ¿verdad? Y cuando te digo que la paz es integral y llega a los hogares, no solo líricamente, sino que materialmente, que ayuda a resolver grandes problemas, se va construyendo realmente una paz firme y duradera e irreversible. Hoy puedo decir con toda certeza que estamos todos trabajando en una dirección desde el Ministerio de Educación, de Cultura y de la Prevención de Seguridad Pública en cómo articular la concreción de una convivencia que va desde los hogares, la escuela, la familia. Es muy importante, ¿verdad? En el Ministerio de Educación, el viceministerio, le comentaba a Norma, el CENIS impulsa toda una visión de cultura de paz que se va concretando en una currícula que aprobamos en la Asamblea que se llama Moral y Cívica. Ahí se les va forjando a los jóvenes de todas las edades, porque los programas están desde primaria, secundaria hasta bachillerato, y quien quita que hasta la universidad, en cuanto a todos estos valores, ¿verdad? La memoria es parte de un valor, ¿verdad? Una visión de proceso, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde queremos ir. Pero si tú solo fomentas una visión del presente,
solo de hoy, ¿verdad? De lo inmediato. Visión también consumista, yo primero, yo después, yo tercero, yo cuarto, sin importar tu familia, tu colectivo, tu escuela, tu comunidad. Enseñamos a las personas a ser muy egocentristas, ¿verdad? Y también un conformismo, así están las cosas, ya no hay posibilidad. Si tú en vez de fomentar los valores de la creación, de la innovación, del emprendedurismo, estancas a los jóvenes, ¿verdad? Y no tienen más camino que conformarse y fatalistamente no tiene a veces deseos de ejercer su derecho soberano de decidir, porque dice aquí no va a cambiar nada, más toda esa propaganda que todos los políticos son iguales. No somos iguales. Nosotros somos gente trabajadora, honesta y honrada, y eso lo hemos demostrado. Hemos luchado por la transparencia de este país, contra la corrupción y la impunidad, y lo hemos demostrado en la práctica, ¿verdad? No solo en las políticas públicas, sino que en legislación, y llevando con pruebas concretas a muchos corruptos a la cárcel. De eso puedo decir, y hasta este día no hay un solo corrupto FMLN en una cárcel. Entonces la construcción de la paz es permanente, como dijo nuestro presidente, día a día, momento a momento, y todos estos factores que he mencionado rápidamente van a coadyuvar a esa participación, ¿verdad? A ser constructor de paz. Los jóvenes tienen disyuntiva, o sos destructor o sos constructor, ¿verdad?, de paz. Y nuestro gran esfuerzo es porque toda la gente, toda la familia, construyamos ese proceso de paz, sigámoslo construyendo, desarrollando cosas nuevas, profundizando la democracia, reactivando la economía, incluyendo socialmente a la gente, construyendo la convivencia y la cultura de paz. Pasando a otro ámbito, diputada Guevara, y que tiene que ver ya con el momento que estamos viviendo, quisiéramos conocer las propuestas que el FMLN tiene justamente para seguir en este sendero, para ir construyendo esa paz, pero de manera integral, como dice Nidia, esa paz que se consigue pues llenando de todos esos derechos y de todos esos valores a los ciudadanos y a la familia, bueno, y al país entero. ¿Qué propone el FMLN para lograr esto? Bueno, nuestro partido en este momento, que además de coyuntura electoral de diputados y diputadas, Nidia es una de nuestras candidatas en el departamento de San Salvador, ha escuchado las propuestas del pueblo y el análisis de las situaciones críticas que hemos enfrentado en los últimos años, especialmente en el terreno de la democracia. Y con preocupación se constata de que a veces se quiere sustituir al pueblo como sujeto de la historia por figuras organizativas que no, bajo el nombre a veces de sociedad civil, pero que no son realmente representativas de esas aspiraciones. En esa reflexión se recoge dentro de la plataforma propuestas para reformar la Constitución con un solo sentido: darle más poder al pueblo, darle una voz para tomar parte de las decisiones que sean fundamentales. Y la plataforma legislativa de nuestro partido para la próxima legislatura 2018-2021 recoge este componente que ha llamado, reconocemos, ha llamado bastante la atención, ¿verdad? Aquí se propone, por ejemplo, que el pueblo sea el que elija con voto directo, igualitario y secreto a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Aquí se propone que, ya que la sala actual invalida reformas constitucionales importantes de consenso, como fue la reforma aprobada inicialmente y que no se pudo ratificar porque la sala se interpuso para ampliar los periodos y darle a la sociedad descanso de tanta elección y ahorro en el gasto, porque cada elección representa un gasto privado, porque somos los simpatizantes los que aportamos a nuestro partido, o en el caso de la derecha posiblemente las empresas, pero en el caso
Decimos, bueno, para reformar un artículo de la Constitución, que primero lo apruebe la Asamblea con mayoría simple, se vaya a una consulta popular y el pueblo diga si la quiere o no quiere. Y con eso, la siguiente legislatura ratifique la reforma constitucional. Ya con un mandato de la ciudadanía. Ya con un mandato del pueblo, ¿verdad? Ya me imagino que hubiera pasado esto con la dolarización, ¿verdad? Habría sido otro el destino. También proponemos que para darle poder al soberano, al pueblo, y dado que la mayoría de la población somos mujeres, que se establezca constitucionalmente la obligación de los partidos de postular de manera paritaria a hombres y mujeres a los cargos de elección popular. Y que en aquellos casos de las decisiones donde hay funcionarios que tienen su propietario y suplente sea genéricamente mixta. También proponemos que se ratifique el acuerdo de declarar el derecho humano al agua y a la alimentación en nuestra Carta Magna. Reconocer, como hemos reconocido en este periodo, los pueblos indígenas, sus derechos, también a los pueblos afrodescendientes. O sea que el pensamiento del Frente, después de un cuarto de siglo, esta reflexión nos lleva a decir, profundicemos la democracia, no nos dejemos ir hacia atrás, ni siquiera con sentencias, sino que vayamos adelante. Y si el pueblo nos da su respaldo, con toda seguridad estas iniciativas van a ser discutidas, como han sido discutidas leyes importantes que a veces se han tardado, pero que al fin y al cabo la razón se impone y terminan siendo aprobadas. Nidia, ¿por qué la ciudadanía tiene que preferir la propuesta del FMLN en comparación a las propuestas de otros partidos políticos? ¿Cuál es el diferenciador? Bueno, primero que con esta plataforma haremos más cosas por la gente, haremos más a favor de la gente. Tú encuentras en la parte de construir más democracia participativa y transparente, legislación también secundaria que podemos propiciar. Por ejemplo, tenemos de propiciar una ley de asociaciones, entonces hay que promoverla para que cada vez más las personas se puedan asociar libremente en el país y puedan luchar por sus reivindicaciones, dar todos esos pasos para que sus contornos, sus comunidades sean en un ambiente sano, un ambiente seguro, un ambiente próspero. Y asociados pueden hacer mucho más. Entonces estamos propiciando una ley de asociaciones, ¿verdad?, en el país. También decirte que los jóvenes, nosotros queremos que, así como se reformó la ley de partidos políticos para abrir el espacio de participación a no menos del 30% mujeres en los cargos internos y públicos, así también queremos que los jóvenes de todo el país, de todos los partidos, puedan tener un espacio no menos del 25%. FMLN ya lo tiene en sus estatutos, como también tenemos nuestros estatutos desde que tenemos estatutos no menos del 35% mujeres, pero nosotros queremos democratizar, ¿verdad?, todo el país, contribuir, y esas leyes nos pueden permitir realmente avanzar. Desde que llegó nuestro primer gobierno, impulsamos una ley de acceso a la información pública, que dio origen a un instituto, ¿verdad?, de acceso a la información. Respaldamos el Tribunal de Ética Gubernamental, le devolvimos las funciones a la sección de probidad para que investigue presidentes y no tenga señalamiento de ningún tipo. Tenemos ahí propuesta también una ley de probidad, ¿verdad? Queremos que todos los funcionarios rindan cuentas, no solo los candidatos o los funcionarios diputados, con cuánto entran, cuánto salen. De hecho, nuestro presidente Sánchez Serén y todo su equipo gabinete ya rinden cuentas sin que haya una ley. Esos son factores que deben de decirnos, bueno, sí hay posibilidad, queremos seguir profundizando. Por eso la población, votando por más diputados y diputadas del Frente, encuentra en la propuesta más posibilidad de ser consultada, de decidir y ampliar su participación. Mira, las mujeres
que somos el 54% casi de la población, somos las primeras en levantarnos, las últimas en acostarnos, las que podemos llevar varias cosas simultáneamente en el día y las primeras en apoyar a nuestros hijos en sus estudios. Somos gente que podemos abrirle mucho más posibilidad a las mujeres para que estén en los lugares donde se deciden las cosas. Por eso la reforma también constitucional. Pero también nosotros nos comprometemos a seguir transformando la economía de nuestro país para ser productiva, para hacerla con más ingresos, más trabajo y con respeto a los derechos económicos realmente. Y toda nuestra propuesta busca reactivar el sector productivo del país, agrícola, las fuentes de trabajo, apoyar la micro, pequeña empresa. En esa dirección, decirte que también va a haber una reforma de la ley de fomento de las empresas pequeñas, medianas, que hace poco también nosotros propusimos en la Asamblea, como grupo parlamentario, una ley para facilitar que nuestra gente que vive en el exterior pueda invertir en pequeñas y medianas empresas. Y también hacer empresas con personas que retornan al país, ¿verdad? Para que se reincorporen, ¿verdad? Se reintegren a la vida económica. Ahí se va a dar facilitaciones, por eso estamos proponiendo un equipo que haga las propuestas concretas de cómo, qué facilitaciones van a darse, donde esté con AMIPES, con migrantes, va a estar también Proesa, el Ministerio de Economía, todo aquello que contribuye a reactivar. No, yo siempre digo, nosotros aquí en la Constitución tenemos 4 formas de propiedad. La propiedad privada en función social. Entonces hay que articular, ¿verdad?, los diversos niveles de capital para apoyar. Está la propiedad mixta, la propiedad del Estado sobre los grandes bienes, que Arena en sus periodos de gobierno privatizó muchos servicios. Nosotros al contrario, ¿verdad?, hemos luchado en las calles para evitar la privatización de salud, educación, y que hasta las piedras querían privatizar, ¿verdad?, todo el business, el negocio. Entonces, aquí tú encuentras también la propiedad social, las cooperativas, las pequeñas empresas de varias personas. Es decir, si podemos articular todo eso para dar un impulso en la reactivación, va a ser grandemente positivo. Y también estamos haciendo propuestas que van en una dirección de incluir e integrar socialmente a las personas. Hay una cosa importante: si tenemos más diputados y diputadas, cada año podemos ir creciendo en el presupuesto en el orden de la inversión social. Ahora tenemos, como nunca en la historia de este país, más del 40% de inversión en lo social. Nunca antes se había dado, pero tú tienes, como decía yo al principio, educación gratuita, pero pública. Bueno, los que tengan posibilidad de pagar escuelas, colegios privados, universidades privadas, etc. Pero lo público, la mayor parte del país. Y así, pues, en salud, en la cultura, en el arte también, en el deporte. Si yo quisiera que todo el país, las escuelas del país tuvieran la parte de educación a tiempo pleno, pero eso va poco a poco, y entre más podamos dar recursos, podemos contribuir a que a la hora que no van a clase, los adolescentes, los niños, los jóvenes, pueda crearse la oportunidad de el arte, la cultura, el deporte, emprendedurismo, y evitaríamos así el ocio o la divagancia de jóvenes que, en vez de desarrollar todo su potencial, lo divagan. Entonces estamos apostando a ese tipo de educación, ¿verdad? La educación flexible, de noche, de domingos, de fin de semana, a distancia, o la educación por vía virtual en las universidades, ¿verdad? La fábrica de las computadoras está, pero quisiéramos producir más para que sí realmente en este país una niña, un niño, una computadora se diera. Es decir, nuestro compromiso en esta parte de la inclusión social tampoco solo es educación, ¿verdad?, o solo salud. Hay vivienda, hay deporte, hay un bienestar en general, a lo cual es un derecho humano que queremos satisfacer. Y la parte, pues, como yo decía al principio, de cómo se garantiza que un país no sea violento, no tenga delincuencia, no tenga el crimen organizado. Por supuesto que combatiéndolo, perfeccionando más la investigación de los delitos en la policía, articulando de mejor forma la formación académica en la Academia de Seguridad Pública,
varias cosas que tienen que tener con el fortalecimiento institucional, pero sobre todo también la prevención, ¿verdad? La prevención es importantísima y la convivencia, que es de lo que habríamos hablado anteriormente. Entonces, si tenemos más diputados y diputadas en la Asamblea, podemos hacer más cosas por la gente y continuar la transformación económica, social, política, cultural de nuestro país. Es decir, seguir construyendo paz. Entre más diputados y diputadas del Frente tengamos, más se acerca pues ese anhelo de nuestro país de hacer de El Salvador un país hermoso, donde valga la pena vivir y que nuestros hijos no tengan que emigrar afuera, a terceros países, donde hay políticas migratorias adversas, como en este momento está sucediendo en Estados Unidos, que la política migratoria de ese país está complicando la vida a muchos conciudadanos, ¿verdad? Así que hay que apostarle pues a tener más diputados y diputadas del Frente. Ahora, Norma, ¿cómo analiza la actual campaña electoral y en general el proceso electoral que estamos viviendo? Bueno, es un proceso completamente inédito por afectaciones que ha sufrido el sistema político originado en resoluciones de la Sala. La alteración de la integración del Tribunal Supremo Electoral a través de quitar a uno de sus magistrados que siendo miembro del tribunal, sin que se le haya declarado que no es miembro, está suspendido en su aplicación. Una maniobra para crear una correlación en la cual las decisiones se faciliten tomar por 4 magistrados que tengan un mismo tipo de pensamiento. Bueno, el cambio de la fiscal electoral es sospechoso bueno, también, ¿no? El cambio de la fiscal electoral y la persecución que hace, las provocaciones que han seguido después de que se le quitó del cargo, los intentos de Arena y partidos de derecha de que se pueda votar con TUI vencido, teniendo por parte de ellos claridad de que en el inicio de la emisión del TUI fue manejado con mucha irresponsabilidad y que se puede constatar a lo largo del tiempo que hay cientos de miles de personas supuestamente que dueñas de DUI que jamás han renovado su DUI. Entonces esto es delicado. Bueno, las decisiones de integrar de una forma nueva las juntas receptoras de voto que tienen al mismo tribunal nervioso de acerca de cómo va a ser la respuesta de esta nueva forma de integrar. Yo quiero decir a este respecto, miren, los procesos electorales cada vez se complejizan, pero hay 2 aspectos que son fundamentales. La logística, quiere decir que haya urna, papeleta, acta, lapiceros o crayones con los cuales marcar, sellos, lo que se llama el paquete. La tinta indeleble. La tinta indeleble. Y la existencia de una junta receptora de voto que facilite el proceso de ejercicio del sufragio a los ciudadanos que llegan a eso. Estos 2 componentes son fundamentales. Alterar uno de ellos es algo nuevo a lo que vamos en este momento, repito, con esa presión, con esa tensión de que quién sabe, ojalá se salga bien y adelante. Estos factores, luego las dificultades que han tenido para decidir, teniendo un donativo, contratar, que si se usa o no se usa una determinada tecnología para transmitir los datos. Miren, estos son desencuentros desafortunados en el tribunal que tienen su origen en esa recomposición provocada por decisiones de medida cautelar de la Sala de lo Constitucional y que nosotros hemos criticado, condenamos y alertamos que es una potencial causa de fraude de vuelta al Consejo Central de Elecciones del pasado, pero que en el caso del FMLN estaremos muy atentos
con nuestras jefaturas de centro, nuestros supervisores, nuestros vigilantes en cada una de las JRB, para estar en capacidad de resguardar y defender lo que el pueblo decida. Perfecto, el tiempo se nos ha agotado. Muchas gracias a ambas por haber compartido estas opiniones aquí en el programa. Espero que estemos viéndonos pronto, porque estas semanas van a ser muy intensas por el tema electoral. Muchas gracias a ambas. Gracias. Y a ustedes, amigos y amigas, gracias por la sintonía. Quédense con Gente Ve, porque hay más para todos y para todas. Pasen buenas noches.